Muchas gracias, señor Sáez. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Santana Perera. Muchas gracias, señora presidenta. Cuando escuchamos hablar de fatiga fiscal, pudiera parecer que en este país todo el mundo paga muchos impuestos, pero entendemos que esto está muy lejos de la realidad que se vive fuera de este hemiciclo. La gente de este país mayoritariamente no está cansada de pagar impuestos que sostienen nuestra sanidad, nuestra educación, nuestras pensiones. La gente de este país de lo que está cansada es que siempre se les pida el esfuerzo a los mismos. Es de eso de lo que estamos hartos y hartas. Porque mientras a un trabajador pues se le pide que haga ese esfuerzo religiosamente todos los meses a través de su nómina, o a un autónomo o una autónoma, se le pide que adelante cada 3 meses el dinero que todavía ni siquiera ha cobrado, es cuando la gente se empieza a hartar, porque este mismo esfuerzo no se le pide a las grandes multinacionales y a las grandes fortunas de este país, que lo cierto es que relativamente el esfuerzo que hacen es infinitamente menor que el de la mayoría de la ciudadanía. Y eso lo ve cualquiera, lo ve un pequeño empresario, pues cuando compara lo que paga él al respecto de lo que paga, por ejemplo, una multinacional como Iberdrola, una multinacional que tiene beneficios milmillonarios, y sin embargo, pues puede utilizar esas herramientas que tiene a su alcance para hacer ingeniería fiscal y evadir o eludir, mejor dicho, el pago de impuestos. Y también lo ve cualquier ciudadana a pie de calle cuando sabe que los grandes bancos, como por ejemplo el Banco Santander, siguen batiendo año tras año los récords de beneficios y, sin embargo, todavía seguimos debatiendo si deben o no contribuir, aunque fuera un poquito más. Y esa es la verdadera fatiga fiscal que tiene la gente de este país, la fatiga de sentir que siempre se le pide el esfuerzo a los mismos y a las mismas. Por eso nos preocupa esta iniciativa que plantean desde Junts, porque entendemos que si se vuelve a aplicar la misma receta liberal, el resultado va a ser el mismo. Bajar los impuestos de forma general lo que va a hacer es reducir los recursos que se destinan al ámbito público y a los servicios públicos, y además seguir aumentando la desigualdad social. Porque cuando baja la recaudación y, sin embargo, se hace de una forma que no es para nada justa, lo que viene después es eso: menos recursos y mayor precariedad de los servicios públicos. Por eso nosotros entendemos que sí que es necesario emprender y hacer una modificación, una reforma fiscal, pero una reforma fiscal que haga pues que esas empresas que ganen millones de euros no sigan tributando menos que esa pequeña empresa, esa pequeña peluquería, esa pequeña panadería que está en nuestros barrios. También haciendo que esas multinacionales que ganan los beneficios aquí o en Cataluña o en Canarias
luego tributen fuera y no tributen donde obtienen ese beneficio. Y también haciendo que el peso del Estado no recaiga siempre en los mismos. Y luego, cuando debatimos también de otro tipo de impuestos, como es el impuesto de sucesiones y donaciones, que sabemos que es un tema sensible, porque para muchas familias puede ser una carga, yo creo que nos podemos abrir a debatir, porque lo cierto es que no es lo mismo cuando usted hereda pues la casita de su abuelita junto con sus primos y primas y demás, a cuando usted, que esto ocurre en Canarias, se lo puedo asegurar, que por eso nosotros quitamos la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones cuando estuvimos en el gobierno. Cuando usted hereda una cadena de hoteles, me podrá permitir decir que no es lo mismo que cuando hereda la casita de la abuela, ¿verdad? Entonces, debate siempre puede haber, pero lo que no queremos es más de lo mismo, señorías de Junts. Muchas gracias, señora Santana. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra la señora Sagastizábal Unceta Barrenechea. Gracias. Presidenta, señorías, el debate sobre la llamada fatiga fiscal conecta con una preocupación real de muchos ciudadanos que, en un contexto de inflación acumulada, pérdida de poder adquisitivo y encarecimiento de bienes esenciales, sienten cada vez le cuesta más llegar a fin de mes. Sin embargo, creo que también conviene ser rigurosos, porque España no es, en términos comparados, un país con una presión fiscal especialmente elevada. El problema no reside únicamente en cuánto se paga, sino en cómo está diseñado el sistema tributario y qué retorno reciben los ciudadanos en forma de servicios públicos, cohesión territorial y oportunidades económicas. La proposición no de ley que debatimos hoy es amplia y heterogénea. Abarca fiscalidad, energía, vivienda, protección social, autónomos, salario mínimo y cuestiones territoriales. Esta amplitud hace que, más que una propuesta concreta y acotada, transmita la sensación quizá de una enmienda a la totalidad a la acción del Gobierno. Y precisamente por esa amplitud es evidente que no podemos abordar punto por punto en profundidad en un debate como este. Dicho esto, sí queremos señalar aquellos elementos con los que coincidimos, aquellos que requieren un análisis más profundo y aquellos que no compartimos. Coincidimos en la necesidad de aliviar el coste de los suministros básicos. Mantener un IVA reducido en la electricidad creemos que es razonable porque se trata de un bien esencial y porque su impacto es especialmente significativo en los hogares más vulnerables. Y además la evidencia es clara. Cuando se redujo el IVA de la electricidad por la guerra de Ucrania, la caída de la inflación fue el doble en los hogares con menos renta, ya que la energía pesa más en su cesta de consumo. En cambio, respecto al gas, nuestra posición es distinta. No creemos que la rebaja fiscal del IVA deba consolidarse como una medida estructural, porque su reducción fiscal tiene un claro sesgo regresivo, ya que el beneficio aumenta con el nivel de consumo. Ahora, también reconocemos que puede tener sentido en momentos muy concretos de crisis, es decir, puede ser necesaria puntualmente, como ya se ha hecho en el decreto anticrisis, también como lo habíamos propuesto, pero no debe convertirse en una solución permanente que refuerce el consumo de gas y dificulte la transición energética. Por eso creemos más bien que el foco debería ponerse más en facilitar la electrificación de consumos clave, especialmente la climatización y la movilidad. Hablamos de inversiones relevantes como la sustitución de calderas por bombas de calor, que deberían apoyarse mediante ayudas públicas e incentivos fiscales adecuados. Reducir el IVA del gas puede aliviar a corto plazo, pero apoyar la electrificación permite reducir más costes y dependencia de forma estructural. También compartimos la supresión del impuesto del 7% sobre el valor de la producción eléctrica, un impuesto que nació en el 2012 para hacer frente al déficit de tarifa, un problema que ya no existe prácticamente en esos términos y, sin embargo, ha permanecido como una carga estructural que hoy carece de justificación, desde luego económica y energética. Y aunque formalmente lo pagan las empresas, en la práctica se traslada íntegramente al precio final, encareciendo la familia de industria, empresas, familias y pymes. Además, penaliza por igual a todas las tecnologías, incluidas las renovables, justo cuando deberíamos estar incentivando la electrificación y la energía limpia. En esta misma línea vemos razonable reforzar la devolución del gasóleo agrícola, especialmente en un momento complejo para el sector primario, una herramienta útil para aliviar costes y sostener su actividad. Valoramos también las medidas orientadas a proteger a las personas vulnerables, especialmente en materia de desahucios, porque el texto incorpora un planteamiento quizá relevante, que sean las administraciones públicas quienes garanticen una alternativa habitacional, incluso asumiendo el coste para evitar, desde luego, que un pequeño propietario cargue con una responsabilidad, un coste que creemos que corresponde a los poderes públicos.
Compartimos la necesidad de mejorar el marco de los autónomos. Valoramos que el texto, además, incorpore la referencia a la Directiva Europea 2020-285, que permite eximir el IVA a quienes facturan menos de 85.000 euros. Es una reivindicación justa para un colectivo que sostiene una buena parte de la economía y así también lo propusimos nosotros en las 31 medidas para el decreto anticrisis. El Gobierno debería hacerlo cuanto antes, ya que, además, la Comisión ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por este asunto. Del mismo modo, apoyamos adaptar el salario mínimo interprofesional al coste real de la vida, una medida coherente, desde luego, con la visión que tenemos de justicia social y con la realidad de que la evolución de los precios no es homogénea en todo el Estado. En relación con el IRPF e impuestos de sociedades, no entraremos en detalle por una cuestión competencial, ya que tenemos en Euskadi capacidad normativa. Pero sí queremos recordar, al menos en lo cuanto al IRPF, que desde el punto de vista técnico lo correcto sería ajustar los tramos a la inflación, la llamada deflactación, algo que desde luego ya realizamos en nuestras haciendas forales. La iniciativa, además, incorpora también medidas específicas para Cataluña, como la cesión de activos de la Sareb, el traspaso del ingreso mínimo vital, la financiación del sistema de dependencia, que creemos responden a un debate abierto desde hace años sobre autogobierno y suficiencia financiera. Desde nuestro grupo entendemos que estas cuestiones deben abordarse en los mecanismos de diálogo bilateral con rigor técnico y también con lealtad institucional y quizá no desde nuestro punto de vista y con todos los respetos, mediante esta PNL de alcance tan amplio. En definitiva, estamos ante una propuesta que combina elementos razonables con otros que requieren mayor análisis, algunos tampoco que no compartimos y por ello, y desde una posición constructiva, nuestro grupo parlamentario ha decidido abstenerse, salvo que se proceda a la votación por puntos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sagastizábal. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. Presidenta, señorías, buenas tardes. Pues quisiera comenzar manifestando mi sorpresa ante el debate que hoy tenemos aquí, sobre todo por el carácter de la propia iniciativa, la proposición no de ley, muy análoga, por no decir cuasi idéntica, a la moción que posteriormente debatiremos también del mismo grupo proponente, Junts per Catalunya. Y digo que mi sorpresa es grande, y podría decir doble, a tenor de lo que veo en la proposición no de ley y en la moción, porque nos encontramos ante la novedad de la proposición no de ley ómnibus, o de la moción ómnibus. Y yo que he oído en esta tribuna, como seguramente todos ustedes, al grupo proponente de esta proposición no de ley, de esta moción, criticar el carácter nocivo de los decretos ómnibus porque contemplan materias absolutamente divergentes o incluso contrarias, pues no puedo sino sorprenderme porque en esta ocasión sí valga. Como decía Fermín Muguruza, no la aldetzen diren gauzak, camarada, cómo cambian las cosas, camarada. En cualquier caso, sí debo señalar que hay alguna cuestión que llama poderosamente la atención, incluso para bien. A mí me gusta que en la moción se rubrique y se deje escrito aquello de que los trabajadores por cuenta ajena se levantan cada día para sacar adelante sus familias con gran esfuerzo. Esto es literal. Es de la moción, que discutiremos luego. A mí me gusta que esto se diga. No se dice de ninguno de los otros gremios que se señala. Va a ser cierto aquello de que la palanca del cambio de toda sociedad, el motor histórico de toda sociedad es la clase trabajadora y por eso hay que remarcarlo en el texto. Pero en cualquier caso, y para centrarme ya en la proposición no de ley de manera directa, diré que no es más que un catálogo dispar de medidas. Con algunas se puede estar de acuerdo, con otras en profundo desacuerdo. Pero en definitiva y en sustancia lo que plantea es una rebaja generalizada de impuestos. Una rebaja generalizada de impuestos a la par que le exige al poder público, en este caso al Gobierno central, que siga manteniendo el nivel de gasto social. Y alguien me tendrá que explicar cómo si la máquina de fabricar dinero, ajena a cualquier lógica de mercado, no sirve, se puede mantener esto. Porque claro, se plantea reducir el IVA del gas, de la factura eléctrica, del suministro energético, derogar el impuesto de sucesiones y donaciones, deflactar el IRPF para los 3 primeros tramos, plantear un IVA del 0% para la compra de vivienda para los menores de 35 años, como si le costara lo mismo a la hija de un gran magnate que al hijo de un trabajador o trabajadora de la clase obrera. No hay nada más indiscriminado que esto y no hay nada más injusto que esto desde un principio aristotélico, porque claro, tratar igual a los desiguales es ahondar en la desigualdad
y es justo lo que no debería hacer un poder público. Pero luego plantean más bajadas de impuestos en lo que tiene que ver con los autónomos, en lo que tiene que ver con las pymes, plantean también, cómo no, y aprovechando el viaje, liberalizar suelos para que sea mucho más fácil multiplicar toda el litoral del Estado español de algarrobicos, plantea medidas para el campo, plantea en lo que tiene que ver con los desahucios algo que ya se está haciendo, que es que las administraciones públicas, o algo que se debería estar haciendo, que es que las administraciones públicas den una alternativa habitacional a la gente en situación de vulnerabilidad. Y si no lo hacen, habrá que preguntar a esas administraciones públicas por qué no lo hacen. Pero aún más allá, plantea que se destinen recursos para poder pagar los alquileres que se puedan hacer. Y enlazo otra vez con la moción porque me parece curioso. Aquí se habla de que no se desahucia a nadie y que a quien que no pueda pagar el alquiler se lo pague el Estado, ¿vale? Se puede mirar. Sin embargo, en la moción que vamos a discutir luego, o que van a discutir luego, porque ya le adelanto que el sentido del voto por nuestra parte será el mismo y desde luego no es favorable, lo que plantean es que aquellos que hayan cometido el delito de usurpación, que es el que no va contra personas físicas, sino contra bancos o contra fondos que tienen muchas viviendas, a ese se le desaloje echando leches, para que se me entienda. Bueno, pues es una idea de la justicia, desde luego, un tanto complicada. Y siguen. Plantean bajar todavía más impuestos. Hay una parte que justo es la que la extrema derecha no comparte, que nosotros sí compartimos, que es la que tiene con aumentar las pensiones, es la que tiene con aumentar el salario mínimo interprofesional y es la que tiene con la capacidad de las naciones del actual Estado español para fijar su propio SMI o para poder aumentar las pensiones al nivel de ese SMI. Bien, con eso estamos de acuerdo, pero volvemos otra vez a la lógica inicial de mi sorpresa. ¿Cómo podemos plantear una bajada general de impuestos y a la vez destinar más recursos para hacer todo esto? Alguien tendría que explicárnoslo, porque claro, si en esta iniciativa se planteara bajar impuestos al conjunto de la población en general, incluso desatendiendo aquello tan básico como de que a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades, pero incluso desatendiendo eso, podríamos aceptar entrar a este debate si, por ejemplo, nos planteáramos un impuesto a la banca. Pero es que ustedes, señorías de Junts, votaron en contra. Nos podríamos plantear si esto se hace con un impuesto o complementario a un impuesto a las grandes fortunas, pero es que ustedes no están a favor. Lo podríamos ver si se nos planteara un impuesto al oligopolio eléctrico que tantos y tantos beneficios ha obtenido, pero es que ustedes votaron en contra. Lo podríamos ver si habláramos del impuesto a los beneficios extraordinarios, porque ahí tendríamos más recursos para hacer frente a esos gastos públicos que se nos señalan, pero es que ustedes votaron en contra. En definitiva, y para terminar, aquí, probablemente, todas las formaciones políticas, casi todas, menos los de la extrema derecha, cuando van a una campaña electoral, se gustan de decir que lo que les gustaría traer a nuestra realidad es el modelo nórdico, el modelo del gran estado del bienestar, el modelo que permite desarrollar políticas de protección social. Pues sepan ustedes una cosa, el Estado español tiene un 37,1 de presión fiscal. Los países nórdicos, con los que a todos, seguramente en campaña, les gusta referirse como el ejemplo a seguir, tienen lo que les voy a referir. Dinamarca, el 45,7%, Suecia, el 42,3%, Noruega, el 41,6% y Finlandia, el 43%. Más de 5 puntos por encima de presión fiscal de la que soporta el Estado español. Así no se acaba con la desigualdad, que seguramente es otra de las cosas que en campaña también suscribirán para no quedarse fuera de lo políticamente correcto, diciendo que sí, que hay que trabajar para erradicar la desigualdad. ¿Cómo? Quitando impuestos y no subiéndolos a quien sí podría pagar más. Desde luego ahí nosotros no vemos como más que una defensa de intereses de clase, sí, pero de la clase dominante. Porque en definitiva, y probablemente en este, como en muchos debates, se trata de no perder privilegios o de que quien tiene privilegios no los pierda. Pero eso no son políticas redistributivas, no son políticas de justicia social. Muchas gracias, señor Matute. Por el Grupo Parlamentario Republicà, la señora Vallugera Balañá. Sí, gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats, bona tarda, diputades. Fins a 22 mesures ens presenten en aquesta proposició no de llei. Proposició no de llei que, d'altra banda, he llegit que servia, potser no he llegit la premsa adequada o potser estic mal informada, ho admeto d'entrada,
però que he llegit que la seva aprovació serviria per donar suport en el Reial Decret que s'aprovarà dijous de les mesures per la guerra de l'Iran. Una PNL. Vostès, que sempre ens estan criticant perquè pactem amb no sé sap el què, vostès han pactat una trista PNL que no té cap tipus de recorregut normatiu, en sèrio? Doncs m'han donat l'alegria del dia. Dit això, jo anava a començar-ho una mica com ha fet el meu company. És a dir, el fet que contingui coses heterogènies és la gran excusa. Aquí tothom els dona la raó per no aprovar reials decrets quan contenen coses estrictament necessàries i absolutament indispensables. Però ara ens porten el seu programa electoral i pretenen que els hi votem a favor. Però escolti'm, si ja saben que el seu programa electoral en matèria econòmica i el nostre és completament diferent. No avanço el vot, perquè no ho sé, perquè entremig de tota aquesta palla hi han introduït alguna mesura que en podríem parlar i per tant no avançaré el vot. Però el que és evident és que dibuixa una política fiscal absolutament al servei de les classes dominants, efectivament, i és absolutament a favor dels privilegis. Deien ara fa un moment que d'on trauríem els diners amb aquesta rebaixa d'impostos que vostès plantegen, tenint en compte que s'ha de subvenir les necessitats de l'estat del benestar. Estat del benestar, la formulació del qual espero que compartim. I per tant, que tinguem clar que sanitat, que ensenyament, que les cures dels infants, que les cures de la independència han d'anar a càrrec de l'Estat. I dic jo, corria el desembre de fa un any, jo em penso de fa un any i mig, i es van carregar vostès el paquet fiscal. No va haver-hi manera humana d'aprovar l'impost a les energètiques, que havien tingut uns guanys d'aproximadament 39.000 milions d'euros i tenen la cara a la barra de venir a dir-nos que hem de protegir les famílies. Protegir les famílies és donar el suficient fons de diners a l'Estat i, a més, traspassar-ho, en aquest cas a Catalunya, perquè siguem sostenibles i perquè siguem, diríem, financerament viables. Això és el que toca, és negociar l'IRPF, és negociar un sistema de finançament just, això és protegir les famílies. A partir d'aquí, res del que vostès m'expliquen m'ho puc creure. Parlen de l'impost de successions. Miri, l'impost de successions, i vostès van estar al govern i en aquell moment encara hi era, recordo a tothom que ens està sentint que és exempt, almenys a Catalunya, els primers 300.000 euros per hereu, quan és d'habitatge habitual. Per tant, potser, això no li nego, haurem de mesurar si en lloc de 300.000 han de ser 500.000. Però, de cap de les maneres, podem derogar l'impost de successions perquè és una eina fonamental en la redistribució de la riquesa i amb la capacitat de que hi hagi una certa igualtat en com enfrontem la vida de tots els ciutadans. I, per tant, és un principi rector de la nostra política fiscal, juntament amb la fiscalitat verda, a la qual no pensem renunciar. Perquè si no hi ha protecció de les classes que tenen més, no pot haver-hi de cap de les maneres redistribució. De cap de les maneres. I això és un principi bàsic. Un altre element que em sorprèn, perquè a més vostès ho tenen tan clar que fins i tot posen la manera de controlar-ho, que per cert, ja els dic ara, no servirà de res, és aquesta concepció segons la qual, en el moment en què baixem l'IVA, immediatament serà absorbit pel preu. I, per tant, les famílies a la seva butxaca no en veuran res d'aquests decrements. Saben com podem veure-ho, això? Doncs miri, és molt fàcil, a part dels informes de FACUA, d'aquesta absorció per part dels preus de les rebaixes de l'IVA. I és que, quina és la proposta? Doncs per aquells aliments, per aquells serveis de primera necessitat, topem els preus. Fixem un límit en els preus a través d'un reial decret o a través del que creiem convenient com a instrument normatiu. Ai, però és que s'ho van carregar quan es van carregar l'escut social. Aquests que tant miren per les famílies, aquests que estan tan preocupats perquè arribem a final de mes, tots els elements de contenció de la pobresa que se'ns està replicant a tots els carrers estaven continguts a l'escut social i vostès
el van tombar. Per tant, no tenen cap legitimitat de cap tipus per venir a dir que els preocupa la bossa de la cistella de la compra o com sobreviuen els nostres conciutadans. Cap legitimitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Vallugera. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, té la paraula la senyora Vidal Sáez.